Muy bien, muy buenas tardes entonces. Bienvenidos a todos y a todas para esta masterclass que se llama Dime qué trabajo tienes y te diré qué historia ancestral estás reparando. Para eso estamos en una transmisión multiplataforma. Bienvenidos a los chicos que están ahí por Instagram Live. Bienvenidos también a los chicos a través de la página de Facebook y a ustedes. Muchas gracias por estar aquí, también por plataforma Zoom, aprendiendo como un martes más a las 21 horas, donde nos juntamos a seguir aprendiendo, profundizando, siempre con diversos temas que eligen ustedes mismos, siempre desde las orientaciones de la biodescodificación, las constelaciones familiares, los nuevos enfoques terapéuticos y las nuevas miradas también de la somática. En eso y en el tema de hoy día, que está interesantísimo, sobre todo vamos a encontrar las bases de lo que vamos a estar hablando hoy en la ancestrología, en los estudios de Anne Anselin Schussenberger, en los estudios de Marc Flechet con el concepto del proyecto sentido y mucho, mucho de eso también desde la mirada de Bert Hellinger en las constelaciones familiares. Dime en qué trabajas hoy y te diré qué historia estás reparando. Y para eso lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos nuestro espacio en el clan familiar. Por más que nosotros hoy día nos sintamos fuera de lugar, nos sintamos, por ejemplo, eh, exiliados de nuestro clan familiar, quizás peleados con mamá, con papá, con alguno de los hermanos o no nos visitamos con tíos, por ejemplo, eso no quiere decir que nosotros estemos fuera del radio de la información ancestral o del radio de la información familiar. Por más que ustedes no hayan conocido a sus bisabuelos o a sus abuelos o tengan una experiencia de ser un hijo adoptado, por ejemplo, esa información está aquí en todas y cada una de nuestras células. Nuestra piel habla de eso, nuestro pelo habla de eso, nuestro estómago habla de eso, nuestras uñas hablan de eso. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la información de nuestros ancestros. Todas. Todavía no se descubre quizás en qué parte del ADN desde lo científico, ¿no? Pero hay mucho que antiguamente se consideraba como ADN basura y resulta que está contenido en eso que antes se consideraba menos importante, mucha de la información que nos motiva a elegir o nos motiva a direccionarnos a la vida hoy día de nuestra adultez, relacionado entonces a la vida que tuvieron nuestros ancestros. Y esto sucede porque somos parte de esa familia y somos esta nueva camada. Nosotros somos esa esos nuevos miembros de esa familia. Y como nuevos, vamos a estar al servicio de las personas que tienen mayor antigüedad. Eso es una ley que Bert Hellinger lo entendió y lo entendió así a través de la observación. Los nuevos le debemos, comillas, un respeto de existencia a los que están anteriores a nosotros. Y es desde esa mirada entonces que nosotros, como los nuevos descendientes, estamos al servicio de las historias ancestrales. ¿Ok? Voy a estar resolviendo dudas constantemente, pero antes me gustaría hacer un pequeño marco teórico para que comprendan de dónde viene toda esta información. Después nos vamos a las curiosidades de la vida de cada uno, de esas personas que tienen múltiples trabajos o de estas personas que siguen haciendo el mismo trabajo que el abuelo, que el padre y yo, o las personas que no quieren trabajar o le tienen alergia al sufrimiento. Vamos a hablar de todas esas cosas, pero primero vamos a establecer un pequeño marco teórico para que se comprenda de dónde viene y para que también ustedes logren sacar de su propia vida y de la de sus cercanos las conclusiones, porque la verdad es que es algo bastante sencillo cuando se comprende. Pero lo primero que tenemos que comprender es que nosotros hoy día estamos al servicio de nuestros ancestros, lo queramos o no. Hayamos decidido quizás vivir una vida completamente diferente a nuestros ancestros y aún así vamos a estar hoy día al servicio de nuestros ancestros de igual forma. De igual forma, ¿ok? Y quiero que lo piensen así. Imagínense a la familia de donde nosotros venimos como una empresa.
como una empresa que está en constante evolución y en constante desarrollo. Si yo pienso a mi familia como una empresa, voy a aceptar a mis nuevos empleados basado en lo que yo como empresa necesito. ¿Se comprende la metáfora? Eso quiere decir lo siguiente, que las necesidades que hayan tenido en la historia de nuestros ancestros van a ser las habilidades, las decisiones o los trabajos que tenga yo hoy en día. Mi capacidad de decidir qué me gusta o qué no, en qué trabajo, si me satisface o no ese trabajo, en qué área estoy trabajando, qué situación estoy movilizando a través de mi trabajo, va a estar referida directamente a nuestra historia ancestral, a la historia de nuestros padres o quizás de nuestros abuelos o quizás de nuestros bisabuelos, pero referido a lo que ellos necesitaron. ¿Ok? Es por eso, y en términos bastante generales, que después de una guerra nacen muchos médicos y enfermeros, por ejemplo. Se necesitó más mano de obra médica, más sabiduría dentro de la medicina basado en esto importante que sucedió. Entonces, estos nuevos miembros del clan nacen con esta impronta de necesidad y resuelven esa necesidad eligiendo una carrera de medicina orientada a la salud, como un ejemplo generalizado, por supuesto. ¿Se comprende? ¿Sí? Háganme así, ¿no? ¿Se comprende por ahí en Instagram? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo voy a volver a repetir, no porque no haya sentido que no se haya comprendido, sino porque es realmente importante. Las necesidades que vivieron nuestros ancestros o lo que se hubiera necesitado para que dejen de sufrir son improntas que quedan en nosotros como los nuevos miembros de este clan que vamos a buscar resolver. Es así entonces como si nuestros abuelos tuvieron problemas por herencias o problemas con vecinos o situaciones violentas que se debió de intervenir la justicia, es probable que un descendiente de ese clan sea abogado o trabaje en tribunales o sea una autoridad dentro de la comunidad, quizás se convierta en alcalde, en concejal, pero no es una elección personal. Yo también quiero que entiendan esto de manera súper importante. Todo lo que estamos haciendo hoy día es referido a la información que tenemos, pero esa información también es la información de la vida de nuestros ancestros. Y ese también no es un porcentaje chiquito, es un gran porcentaje. Las elecciones de pareja, las elecciones de nuestros trabajos, lo que nos gusta, la carrera que elegimos estudiar, nuestros talentos, todo está referido en gran medida a la información ancestral. Ahora, ¿por qué reparamos una historia y no la otra? Bueno, porque a Dios gracias somos varios los descendientes. Y de alguna manera inteligente y por orden de importancia, ¿ya? Por orden de importancia y por orden de trascendencia, se va resolviendo uno a uno las necesidades o, insisto, lo que hubiera sido útil para que la vida de nuestros ancestros sea menos dolorosa. Entonces, si es que ya están sacando esta conclusión, quizás es una conclusión rápida o no, los primeros hijos tienen más carga, tienen más carga que por lo menos el segundo y más carga que el tercero y más carga que el cuarto. El primer nieto tiene más carga, evidentemente. Imagínense de la historia ancestral de sus cuatro abuelos, el primer nieto va a cargar con mucho. El segundo ya va a cargar con menos, el tercero con bastante menos. ¿Qué es lo que va a cargar ese primer nieto de los cuatro abuelos? Aquello que sea lo más gravitante o lo más importante
o lo más trascendente a resolver para superar una situación dolorosa de alguno de esos 4 o de la pareja de ambos. Entonces, los que estamos en el mundo de la salud mental, estamos reparando historias de malos entendidos, de conflictos familiares, de vulneración de derechos o lisa y llanamente de historias de locura o historias de enfermedades mentales, donde se necesitó la intervención de un psicólogo para que toda esta situación se comprenda más o como mínimo sea menos dolorosa. Es muy obvio cuando uno lo entiende. Y la verdad es que esto no tiene ninguna yo no descubrí ninguna piedra filosofal ni nada, son conclusiones que uno logra sacar cuando estudia profundamente ancestrología transgeneracional, proyecto sentido, sobre todo basado en el libro de Anne Anselin Schussenberger, Hay mis abuelos o Hay mis ancestros, librito de 113 páginas, muy cortito que lo encuentran para descargar en PDF, se los recomiendo enormemente. Por supuesto, en ese libro no van a encontrar las conclusiones que hoy día están escuchando, pero van a encontrar la información para poder sacar las conclusiones que yo mismo estoy sacando y se las estoy ofreciendo a ustedes. Otro libro interesantísimo que habla del tema, si quieren profundizar más, es el libro, se me olvidó el nombre, ujú, se me olvidó. Cuando me acuerde, se lo voy a referir de nuevo, pero lo encuentran como audiolibro en Spotify. Este dolor no es mío, que se hizo bien famoso con la serie de Netflix Mi otra yo, serie que refleja de forma muy respetuosa y gráfica las constelaciones familiares. El libro Este dolor no es mío lo encuentran como audiolibro en Spotify de forma absolutamente gratuita. Pueden escuchar mientras manejan, pueden escuchar mientras están haciendo sus tareas domésticas, mientras se duchan o incluso para dormir. Y les da mucha información para comprender que lo que yo les estoy diciendo hoy tiene su sustento, tiene su importancia, por más que suene, ahora que se entiende mejor, bastante obvio. ¿Ok? Pero también hay que comprender, esto lo digo porque a raíz de las redes sociales he recibido muchas personas un poco fastidiosas y que lo debo decir, que les respondo con bastante respeto, pero debo asumir que me fastidian cuando empiezan con esa cosa de dónde viene esto y cuál es la historia y cuáles son los fundamentos y no creo en esto y bla, bla. Todos tenemos nuestros derechos, por supuesto, a opinar. Yo respondo con bastante respeto a aquellas personas, sobre todo, pero me fastidian. Debo también asumir que me fastidian un poquito. Ok. Eh, Ahí, sobre todo para los chicos que me están escuchando de Instagram, va este comentario. Sí, uno también, yo trato de ser súper respetuoso. Tengo hartos seguidores que me encanta que eso sea así, pero también agota un poquito estar respondiendo tanta soberana cosa. Hay mis ancestros en Spotify. Perdón, este dolor no es mío. Ahí Alejandra en Instagram lo está respondiendo. Este dolor no es mío y lo encuentran en Spotify como audiolibro. Mucha información van a entender aún más de lo que yo les estoy explicando. ¿Ok? Porque les voy a decir algo más interesante aún y que se encuentra directamente en ese libro. Hay un minuto de nuestra vida, ¿cómo se llama el otro libro? Hay mis ancestros o hay mis abuelos, hay como expresión, hay mis abuelos de Anne Anselin Schussenberger. Es un libro de los años 50 o 60, ¿ya? Ella era una psiquiatra austriaca que lo escribió y que fue la antecesora de los conceptos de la ancestrología transgeneracional, fue la primera eh, psicoanalista que comenzó a comprender el mundo que nos rodea a través de la visión de nuestros ancestros y cómo nosotros estábamos, algo así como simplemente una actualización de estado de la vida de nuestros ancestros. Pero hay ciertas situaciones de vida bastante curiosas y bastante características, ¿ya? Porque yo le he nombrado ejemplos generalizados, ¿no? Si hay alguno de estos 4 abuelos, por lo general, nosotros como nietos, representamos de forma bastante directa la historia
de nuestros abuelos principalmente o de nuestros bisabuelos, ¿ya? Si alguno de nuestros abuelos, por ejemplo, tuvo una muerte dolorosa, una muerte por una enfermedad que necesitó de mucho cuidado, es normal y es bastante habitual que dentro de sus nietos aparezcan enfermeros, tecnólogos médicos o médicos inclusive, o como mínimo secretario o administrativo de un hospital o de un centro médico, ¿ya? Eso es una línea directa, ¿no? Quizás no necesitamos tanta conclusión para entender. ¿Se necesitó alguien que estuviera más cercano a la salud o que comprendiera mayor la salud para poder haberle dado una vejez quizás más digna a este abuelo? Y estos descendientes vienen con esta información y lo reflejan a través de querer estudiar medicina, tecnología médica o terminan de alguna forma estudiando en los contextos de un centro médico, por ejemplo, como mínimo, ¿ya? Pero también hay otros oficios, porque la idea sería poder sacar la conclusión al revés, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy trabajando yo hoy día para entender, basado en esa información, la información que estoy reparando? Eso es lo interesante. Y resulta que hoy en día, hay oficios, hay trabajos, hay nuevos trabajos también que hacen entender que cada vez la situación es más curiosa y cada vez también más específica. Cada vez somos más miembros en este clan familiar mundial, ¿cierto? Y cada vez las estrategias que utilizamos basados en la información que tenemos son cada vez más curiosas, cada vez más curiosas. Pilar García, ¿cómo estás? Bienvenida. Me puedo, yo te conozco, tú sabes que te conozco. ¿Me puedo permitir dar un ejemplo con tu vida, Pilar? ¿Me haces así o me das así? Con tu trabajo me refiero. Ok. Pilar García, que la tenemos acá, ella hace mucho tiempo es vendedora de una gran fábrica de chocolates. Miren qué curioso, no es solo vendedora, es vendedora de chocolates. No es vendedora de tuercas, no es vendedora de ruedas, no es vendedora de insumos médicos, es vendedora de chocolates. Y díganme ustedes, para que vayamos sacando las propias conclusiones, un par de enamorados, ¿qué se regala tradicionalmente? Chocolate, ¿cierto? Entonces su oficio está reparando historias de amores que no es, de desunión, de parejas que realmente se amaron, o de una búsqueda de un amor verdadero, ese amor cliché que para los 14 de febrero se regalan flores y chocolates. Por eso ella vende chocolate. Ella estimula a su comunidad a que se difunda el lenguaje del amor. Entonces, sé que no me preguntaste, Pili, pero te contesto. Estás reparando historias de amor, Mira, de desunión o de parejas que necesitaron manifestar su amor o que no los dejaron manifestar su amor. Quizás alguna historia de un amor perdido en el camino o que no pudieron estar juntos, por ejemplo, o olvidado por ahí. Habría que averiguar, ¿ya? mm, Ahora, muy interesante, pues, donde te vi en cámara, quise dar tu ejemplo, Pili, te lo agradezco que me lo hayas aceptado poder comentarlo como ejemplo, ¿ya? Aparte que lo encuentro curioso, ¿no? Para que también se comprenda, porque muchas personas me ponían, soy comerciante, ya, pero ¿de qué? Si ahí está lo interesante, pues chicos, sí, podemos vender un montón de cosas. Soy profesor, soy académico, ok, pero ¿de qué área en específico? Esa área en específico, ese producto en específico, esa terapia en específico, nos va a dar luces de antecedentes más clarificantes aún. Por ejemplo, nadie nos está diciendo, soy psicóloga y quiero dedicarme a la clínica. En psicología hay un montón de áreas distintas. Ella quiere dedicarse a la clínica, ella quiere dedicarse a la salud mental dura. Evidentemente está reparando situaciones de
salud mental en sus ancestros, donde la salud mental ocasionó dolor, quizás situaciones de locura, ¿ok? Voy a ir leyendo porque acá hay varios preguntas. Trabajo en una inmobiliaria ahora, pero estudié peluquería y maquillaje. Langi 212 nos pregunta, mire qué interesante. En una inmobiliaria, ¿qué es lo que hace? Casas o por lo menos lugares para vivir, ¿no? Si ella trabaja ahí, trabaja más cerca de las personas que sí tienen el acceso a comprarse un hogar. Podríamos entonces sacar la conclusión que en su historia transgeneracional hubo falta de hogar o hubo una falta de lugar textual donde vivir. Quizás una casa que se perdió o quizás, y aquí lo mezclamos con los Uy, oficios que ella decidió elegir. Ella decidió estudiar primero peluquería y maquillaje. Un peluquero corta el pelo, ¿cierto? ujú, Es la forma menos romántica de decirlo, ¿no? Pero ese es el oficio, ujú, cortar el pelo. Que lo haga maravilloso y que todos recurramos a ello, ese es otro tema, ¿no? Pero lo que se hace como acción en ese oficio, y en el caso de ella, es saber cortar el pelo y saber maquillar. Cortar el pelo tiene que ver con cortar la radiancia. Se dan cuenta que, sobre todo las mujeres, cuando tienen un cambio de ciclo o terminan con sus parejas, el pelo tiene la culpa y terminan haciéndose un cambio de look, ¿cierto que sí? Eso es súper habitual. Bueno, eso es lo que simboliza entonces, o las historias que pudieran estar reparando alguien que trabaja en peluquería. Historias de un desamor violento, un desamor que se cortó y que necesito entonces ahora maquillar cómo continúa mi vida. Necesito ponerme más guapa, quizás historias de desvalorización en el clan femenino y quizás ese mismo corte haya provocado la pérdida de una casa, por ejemplo, en la historia de Angie. Voy a buscar aquí. Soy profe de artes visuales, profe de artes plásticas. Mira qué interesante también. Profesores que enseña. Entonces, lo primero que tenemos que para entender es que es algo que nuestro clan familiar no supo. Para cualquier tipo de profesor o para cualquier tipo de persona que enseñe algo, lo primero que tenemos que entender es que entonces en nuestros ancestros es algo que no se supo, que se necesitó saber, pero que no se supo. Primero que todo. Segundo, estamos hablando de artes visuales. Algo que no se vio. Las artes visuales, sí, pues Pile, tú también eres artista y pintora. Te estoy leyendo ahí en el, en el chat, ¿cierto? Las artes visuales son para ser vistas. Entonces es algo que no se supo hacer y algo que no se vio, ¿ok? Por lo general, cualquier expresión como la danza, como el arte plástico, como la música, tiene que ver con secretos que hasta el día de hoy todavía no pueden salir a la luz. En el caso de las artes plásticas en específico, tienen que ver con un secreto que no se vio y que no se supo. Y yo ahora entonces enseño cómo hermosear o cómo generar arte basado en ese dolor. Si se dan cuenta, los artistas, los que se identifican como artistas, por lo general ocupan la energía del dolor de su propia vida para manifestarlo en una tela o manifestarlo en un escenario. Pero en este caso estamos hablando de un dolor que se desconoce su origen, es un secreto, ¿ok? Chicos, levanten la manito como lo hizo Fabi en Facebook, perdón, en Zoom. El chat de Zoom no lo alcanzo a leer, con suerte alcanzo a leer lo que los chicos en Instagram me escriben, porfa, si no, tan multifacético no soy. ¿Ya? Así que Fabi, por favor, prende tu micrófono y cuéntame sobre alguna duda o lo que quieras Eh, comentar. hola, bueno, hola a todos.
Yo te cuento, yo siempre quise estudiar medicina. No pude, ¿Ya? entonces me dediqué a la ingeniería biomédica. Me recibí, Ingeniería pero siempre, biomédica. Ok. sí, pero me recibí y siempre me dediqué a la docencia en las ciencias que abarcaban esa ingeniería, ¿sí? Me gustó siempre mucho enseñar, pero desde hace un tiempo atrás me interesé mucho por el lado humanístico, la filosofía oriental, todo lo que es la biodecodificación, constelaciones, toda esta temática de las terapias complementarias, ¿sí? Todo lo que es la parte de terapeutas holísticos, porque me gusta mucho el tema de ayudar mucho a la gente, que era lo que siempre me gustó con medicina, porque era mi idea cuando yo quería estudiar medicina. Durante más de 30 años hice docencia, pero ahora estoy en este otro camino, en el que elegí de vuelta, y bueno, no sé por qué y de un extremo a otro siento, porque lo otro era todo lo científico, todas las ciencias, y ahora descubrí hace algunos años que me gusta mucho todo esto de ayudar desde el conocimiento, Perfecto, desde este Fabi. tipo de terapia. Ujú. Súper bien. Entonces, Fabi bueno, nos cuenta entonces que tiene una historia donde estudió algo en específico, biomedicina, pero también le gustan muchas otras áreas y de alguna manera ha pasado de un extremo a otro teniendo una diversidad de estudios y diversidad de trabajo. Así lo entiendo, ¿cierto, Fabi? exacto, sí, Perfecto. En pequeños momentos te voy a responder a ti en específico porque es un caso bien especial y que nos sucede a muchos. ¿Ya, Fabi? Si me lo bien, permite. sí, sí, Eh, sí. pero no me voy a olvidar, yo tengo súper buena memoria. Isabel Sainz, cuéntame. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Isa, Eh, cómo está ahí? bien, vengo llegando a la casa, pero estaba conectada. Yo estudié ingeniería en administración de empresas, mención finanzas. Ok, Eh, estudiaste entonces ingeniería en administración de empresas, mención finanzas, ¿ya? sí, y después de, bueno, entrar a trabajar y todo, me iba bien, pero por una mala experiencia que tuve en uno de mis trabajos, decidí diplomarme en recursos humanos. Y hoy Ok, día, te diplomaste ahora en recursos humanos, ¿ya? sí, bueno, también este año me titulé del coaching y de estar trabajando en una Coaching empresa también. como estable, ahora soy independiente. Ha Perfecto, sido este año muy maravilloso, evolutivo. ahora es independiente, ¿ya? Ujú, muy bien. Voy a escuchar a Margarita, voy a escuchar a Fabiola y le respondo a todos, Isabel, ¿te parece? Ya, súper. Margarita, cuéntame. Hola, mira, yo desde muy niña me gustó todo lo que era danza y deporte. ¿Ya? Ya, después estudié Danza y deporte de Santa sí, María. después Ujú. estudié supervisión de casinos en alimentación. Ok, Y hoy estuviste en ligada a la día, alimentación de niños y ok, siempre, y hoy en día soy artesana. perfecto. ¿Artesana en qué? Fabrico en joyería, todo lo que es artesana. Joyería. Mi logo es piedras y cristales, ¿ya? Pero también Perfecto, tengo mis Margarita. cursos de maestra en Reiki, cristales Sí, lemurianos, todo eso, eso. lo voy a dejar lo voy a dejar en un capítulo especial porque me imagino que hay muchos acá que les Sí, gusta la onda de las terapias alternativas, el Reiki o las terapias energéticas, así que sí, espérenme un poquito que vamos a dar una mención especial sobre esas áreas, por favor, que también me involucran. vale. Fabiola, Fabiola, te escucho, por favor. Y voy a estar repitiendo lo que ustedes me dicen porque desconozco si los chicos en Instagram lo escuchan bien. Ya por eso estoy como reafirmando todo el rato lo que me dicen. Fabiola, te escucho. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Primero agradecer por nuestra última constelación acá en nuestra comuna, que siempre nos llena de mucha energía, de comprender muchas cosas, así que súper. Son terapias que de verdad me han ayudado a superar varios conflictos que tenía y que al final los veo que Ah, no son tan difíciles. perdón, se escucha bien, me dicen en Instagram. Muchas gracias por avisarme. Ya. Me quedo Y tranquilo entonces. Perfecto, gracias, com- Fabiola, te escucho. comentarte que
yo lo que te comenté recién en el WhatsApp es que yo tengo varios emprendimientos chiquititos y cuando yo decidí estudiar hace 2 años, todo mi círculo más cercano me reprochó el hecho que por qué debiera elegí trabajo social, pero al tener emprendimiento me decían, oye, pero debieras haber estudiado administración de empresa, pero es algo que no me llena, que no me satisface. Entonces, estoy en mi segundo año de trabajo social, el cual hoy día quiero seguir, no sé, a lo mejor el profesional, pero también me asusta a mi edad que tengo, que son 50, que obviamente a los 50 a lo mejor a uno ya no la van a contratar, pero es lo que hoy en día yo siento que es lo que tengo que hacer. Entonces, en vez Perfecto, de Fabiola, y cuéntame, preocuparme ¿qué de es los lo que más negocios, te estás preocupando de estudiar? Si eso lo entendí. Fabiola, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo social? eh, no sé, yo tengo presente mucho en mi memoria el tema de la justicia, sea con niños, con adultos, pero el tema justicia Perfecto, es perfecto. eso me mueve. Solo eso, Sí, solo justamente. Entonces, ¿qué historia ancestral crees tú que estás reparando estudiando eso a tus 50 años? eh, yo creo que por parte de mi mamá, hoy en día, después de tu terapia, al conversar con mi hermana, que me costó 1 año convencerla, ¿Ya? eh, de verdad es que desconocía muchas historias de injusticia por parte a través de que mi abuela sufrió, que mi mamá sufrió por temas de injusticia de muchas índoles. Entonces, como que hoy día me hace Justamente, mucho, esa palabra justamente. siempre me ha tomado, me ha llamado la atención, pero el domingo que nos juntamos, o el sábado, no recuerdo bien, creo que Ujú. ahí entendí la palabra. Justamente, ¿ves? Porque quien hace un trabajo o estudia o le llama la atención el servicio social o el trabajo social, evidentemente está reparando historias de vulneración de derechos, muchas veces de múltiples tipos. Acá en Así la es. historia de Fabiola que nos dice claramente, el ser abogado no sirve, sirve algo más cercano, sirve algo donde puedes puede llevar una solución quizás más a la casa, más al hogar. No hay Ujú. una cosa de unos que están contra otros, entonces necesitan un mediador, pero sí hay seguramente una vida de vulneraciones de derechos que Fabiola más o menos ya tiene identificado. Tengo a alguien que me está voy a leerlo. Hola, disculpa si te molesta. No, no me molesta Nikita Queen of Disaster, solo que no alcanzo a leer. Me gustaría saber por mi oficio qué es la hipnosis y además el significado de mis últimas parejas. Uno es paleontólogo, director de una escuela de académico y otro geofísico. Ok, mire qué interesante. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Fabiola, por tu intervención. Ok, hay un par de cositas que quería mencionarles. Primero, que a los que somos terapeutas vamos a regalarnos un espacio especial ya en un ratito más. Pero primero entender lo siguiente. Como el caso de Fabi, que fue la primera que intervino por Zoom, eh, cuando tenemos múltiples trabajos, cuando tenemos múltiples dones, cuando pasamos de ser camionero a tener un mini market y después ser terapeuta, quizás cambios de vidas radicales, quieren decir dos posibles cosas. La primera y la más simple es que la historia se reparó tan solo con ese espacio de vida que tú le regalaste. Punto. Mm, Cuando tú dejas de reparar, dejas de interesarte por eso, dejas de motivarte por eso y pasas a otro trabajo, pasas a otra acción, ¿ok? ujú, Simplemente es como check, trabajo hecho, ¿ya? A muchos nos pasa. ujú, Es bastante normal. Cuando hay historias bastante potentes detrás, somos capaces de mantener durante años este trabajo o esta situación o tal. ¿Ya? Eso es primero que todo porque a muchos nos pasa, ¿no? Que hemos hecho cambios radicales en nuestra vida y algunas veces, Fabi, algunas veces logramos por fin
tener una independencia de esta reparación y empezar a forjar nuestro propio destino. Y también les voy a dar unos tips de cómo darnos cuenta que realmente estamos en el camino de nuestro destino o de nuestro destino merecido, porque lo otro también es parte de nuestro destino, no podemos hacer esa diferencia, pero se Ujú. vive de una forma distinta, ¿ya? En el caso de Isabel, Isabel nos hablaba de que ella es diplomada, es bastante académica, ¿no? Ha estudiado recursos humanos, ha estudiado em, administración de empresas, incluso también coaching, ¿ok? Sin lugar a dudas, si nos vamos a una carrera que es evidentemente cómo poder generar negocios o cómo poder administrar negocios, estaríamos hablando de historias ancestrales, de carencia económica o de mala administración de sus propios recursos. Quizás Mm, pérdidas de terrenos o pérdidas de negocios o problemas con respecto a la pérdida de dinero por mala gestión. ¿Ok? Pero lo particular que tiene la historia de Isabel es que después de eso, porque ahí nos quedamos con la ingeniería comercial, con la economía, con ese tipo de cosas, ¿ya? Aunque la economía es más bien del reino de la madre, pero la ingeniería comercial es más bien del reino del padre. Estaríamos ujú, hablando entonces de alguna de las historias de tus abuelos masculinos, ¿ok? mm, Primero. Segundo, después de eso sigues desarrollando esa idea y la amplías al tema de los recursos humanos. Podríamos entonces entender que hubo una falla en la relación humana que tuvo afección con esta pérdida de negocio o con esta pérdida de recursos o con esta carencia económica. Quizás algún jefe que haya echado de un trabajo de toda la vida a alguno de tus abuelos de forma injusta. Y que tú, como descendiente de ellos, estés reparando esa historia de esta forma. mm, Después, más encima te sigues especializando en coaching, o sea, comunicación asertiva de cómo lograr nuestras propias metas. O sea, más claro que el agua. ¿Hay algún negocio, eh, eh, alguna idea que siempre tu abuelo, por parte de mamá o papá, quiso hacer, quiso desarrollar y no le resultó y sufrió, digamos, por eso y seguramente sufrió su familia entera por esa falta de gestión o por esa falta de apoyo o por esa falta de visión? ¿Se comprende, Isabel? ujú. Sí, ahora me hace sentido porque mi abuelo paterno tenía buena situación económica, pero después él perdió todo porque era jugador. Y ahora lo entiendo todo. Y ¿Ves? claro, y mi abuela, que era la esposa de él, cuando ganó una herencia, también se la gastó. Imagínate, Pero por el otro lado, y imagínate. esa me estaba Entonces, resonando la parte comercial, mi abuelo materno, que yo no lo conocí, mi mamá casi tampoco lo conoció, él era comerciante. Y yo, tú sabes que yo soy una giro sin tornillo, entonces siempre tengo ujú, cosas, emprendimientos en desarrollo. Entonces ahora me cuadra todo. perfecto, muy bien. Maravilloso, ¿ves qué lindo que te cuadre, Isabel? Esa es la idea. Por supuesto que lo que yo estoy planteando acá son ideas, son hipótesis y son ustedes las que tienen que, o los que tienen que encontrarle sentido, ¿ya? O sea, por supuesto que yo no conozco en profundidad de sus vidas, solo estoy dando una guía basado en lo que sé y nada más que eso, ¿ya? Otra cosa importante, hay momentos donde uno deja de reparar. No todo en nuestra vida es reparación, pero parte siéndolo. Mm, Esto es súper importante que lo escuchen y lo voy a reiterar bien. No todo en la vida, no todo lo que me gusta, no todo lo que estudié, no todo lo que, en lo que estoy trabajando es una reparación, pero sí parte siéndolo. mm. Evidentemente parte siéndolo, ¿ok? Parte siendo nuestras decisiones tomadas siempre al servicio de. Y cuando esa reparación deja de tener sentido, porque quizás ya fue Se cortó. suficiente con la nueva información que se está incorporando en el clan,
¿ok? Quizás es suficiente, simplemente con ese año que estuvieron trabajando en eso, es suficiente esa información para la descendencia que viene después de ustedes, ¿ok? Pero también puede ser que empiecen a sentir que a través de ese oficio o esa profesión que eligieron, empiecen a sentir radiancia, empiecen a sentir que realmente es su sentido de vida, em, empiecen a sentir alegría y por sobre todo aquí hay una manifestación mágica. Ustedes que me conocen saben que yo a mí mucho de magia o de energía no me gusta hablar. Sé que existe, la vivo así, pero no me gusta explicarlo de esa forma, porque de repente como que se le baja la intelectualidad entendiendo que todo es sentir, ¿ya? Pero cuando uno empieza a sentir que a través de su trabajo empiezan a suceder cosas mágicas, cuando dejo de tener carencia económica con el trabajo que estoy haciendo, y cuando posterior a eso empiezo a sentir libertad financiera, es que yo trascendí. Y en ese momento, eso que comenzó siendo una reparación, comienza a ser mi propio destino. Pero para que sea mi propio destino, debo de dejar de estar reparando. Y para dejar de estar reparando, tengo que empezar a comprender en conciencia por qué y para qué estoy haciendo esto. No es necesario Entonces, el dato preciso, no es necesario el dato preciso de la vida, es solo necesario el propósito y el entendimiento del por qué y para qué. Yo em, desconozco la historia de Mario Kreuzberger, don Francisco, el animador que tenemos en Chile. Te doy el pase de inmediato, Fabi. sí, Desconozco la historia que lo haya llevado a formar una institución como la Teletón de ayuda a los minusválidos y que lo tomó como propósito de vida. En principio, yo si algo conozco su historia, él golpeó las puertas de la televisión chilena, lo consideraban feo, lo consideraban mal comunicador, nunca le quisieron dar una oportunidad y él continuó y perseveró. Sin lugar a dudas, él debe de tener una historia ancestral donde se necesitó comunicar muchas historias de inmigrantes, porque él es inmigrante alemán y judío en Chile. Muchas historias de los que somos inmigrantes llegaron a nuevos países bastante mal informados. Sigue sucediendo incluso hoy día con las oleadas de venezolanos y haitianos que están llegando a Chile, a Argentina, a Perú, a Colombia. Llegan por lo general muy desinformados o muy mal informados o con un nivel de expectativas que cuando llegan acá no se cumplen. Descendientes de ese tipo de historias suelen ser comunicadores, historiadores, sociólogos, por ejemplo, periodistas. Se pone como mucha importancia entonces el conocer, o bueno, como mínimo investigadores, ¿no? Pero algo debe haber sucedido además en la historia de este caballero, que se le ocurre formar una fundación que ayude en específico a las personas discapacitadas. A tanto llegó la reparación de su propia historia, que él hoy día no creo que lo asuma, pero sin duda es millonario. Y sin duda alcanzó un éxito internacional. Pero llega un minuto donde él agarra su proyecto, que era su programa de televisión, y lo exporta al extranjero. Me imagino que en ese minuto fue donde él deja de reparar y comienza a hacer su propio destino. Cuando decide emigrar, al igual que lo hicieron sus ancestros. ¿Se dan cuenta lo mágico? Si el problema no es estar reparando o el problema no es estar copiando o teniendo una vida igual a la de mis ancestros, el problema está que no la estamos actualizando, que no la estamos viviendo en el momento presente. Cuando la vivimos en el momento presente y le incluimos
las cosas que en el presente están. Inteligencia artificial, tecnología, hacerlo de forma mundial, porque hoy día llegar a distintos países no hay ningún problema. Cuando la actualizamos y la hacemos vivir esa historia en tiempo presente, estamos siendo parte de nuestro propio destino, estamos poniéndole nuestro propio ingrediente y dejamos de reparar. Y cuando dejamos de reparar, prosperamos y cuando prosperamos empezamos a sentir libertad financiera. Lo económico es el síntoma más típico y más evidente de que uno está dejando de reparar y está comenzando a vivir su propio destino, entendiendo que lo anterior también era parte de mi destino. Por supuesto que sí. ¿Ok? Pati, por favor, estás con la manito levantada, la manito digital. Te escucho. Hola, mira, yo estudio ingeniería ¿Cómo estás? comercial, Ok. ¿Algo escuchaste ya de eso? sí, pero me llama la atención porque desde que tengo uso de razón he tenido conflicto con matemáticas. Entendiendo matemáticas, al enfrentar, Ok. por ejemplo, una prueba, me va mal, pero soy capaz de enseñarle a otra persona y a otra persona le va a ir muy Ujú, bien. Entonces, como que tengo un conflicto con todo lo que tenga que ver números, pero siempre he estado relacionada con ujú, administración de empresas, negocios y cosas así. ujú. Números es papá. Así de simple. Ok. ¿Cómo es la relación que tienes tú con tu papá? Uy, ya pasó. No se escucha. Se muteó. Depende. Ahí sí. La relación con papá ha pasado por altos, por bajos. Hubo un tiempo en que nosotros discutíamos mucho. Hoy en día no. Ok. Entendí, aunque hay mala conexión, que tienes una relación con tu papá de altos y bajos. Lo importante es que la tienes, por eso estás estudiando ingeniería comercial y por eso hay veces que seguramente te va mejor y te va peor relacionado a eso, porque es parte de tu historia personal, pero además de eso, debe haber una historia más antigua que tu papá, quizás la historia de su propio papá con él, que tiene que ver con una mala relación directa. Y tú estás Sí, reparando eso. Ahora, esa mala relación directa incide en la economía familiar. Por algo es ingeniería comercial. ok. ¿Te parece? Sí, Así consulta. que, Patti, cuando tú... Te escucho, Influye, por te ejemplo, escucho, te también escucho, dale. la relación del papá de mi mamá con ella. O sea, ella no conocía a su papá. Influye, porque por algo Involucra. entonces tú, por más altos y bajos que has tenido en matemáticas, has seguido con el propósito de estudiarlo y no has desertado de eso, porque hay algo que tú tienes que conocer. Y claro, en esa parte estás reparando la historia de tu mamá con su papá. Pero es que los dos han tenido pésima relación con sus papás, o sea, ambos tuvieron mala relación. Mi mamá no la tuvo y mi papá tuvo una mala relación igual con su papá en algunos momentos. Claro, pero hay que hacer la distinción entre una relación mala y una relación que no fue relación, que no estuvo. Ya, Ahí hay una relación de desconocimiento. Por eso, y eso seguramente es un motor para ti para seguir aprendiendo. Justamente lo desconocido, el seguir aprendiendo. ¿Eres una de esas estudiantes que le gusta seguir aprendiendo? sí. Y esa es la parte de la historia de tu papá con su papá desconocido. ¿Te das cuenta? Porque hay algo desconocido, entonces seguramente tienes mucha curiosidad de conocer aún más sobre eso que es relacionado a lo masculino, sobre eso que es relacionado a los números, sobre eso que es relacionado a la ingeniería comercial. Ya, perfecto. Que no te extrañe, tú estás estudiando en este minuto, ¿cierto? Sí, Que no te extrañe que en el minuto de tu práctica profesional o en el minuto de tus primeros trabajos estés trabajando en una gran empresa más masculina que femenina y que sea una empresa muy tradicional. ok.
porque seguramente vas a seguir reparando esa historia. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ok? Fabi, tienes la manito levantada. No No, hay de qué. simplemente era corroborar cuando comentabas, por ejemplo, en los estudios yo siempre disfruté mucho la docencia científica, todo eso que estudié durante 25 años. Y como vos decías, llegó un día, un quiebre, que no lo disfruté más, no quise hacerlo más. Y comencé con esto de terapeuta, de todas las terapias holísticas y todo esto, y realmente me siento feliz, es lo que me gusta, me siento alegre, y como dijiste recién, la parte económica, de a poquito comenzó a prosperar. Lo que no prosperó durante 25 años, ¿sí? No puedo salir como de un pozo. Cuando yo empecé a hacer esto otro, que lo disfruto, me gusta, me encanta, lo vivo con alegría, ¿sí? Comenzó a cambiar esa cuestión, a prosperar muy de a poquito, pero es muy notorio, ¿sí? Y no es que lo anterior, la docencia, no la disfrute, me encanta, incluso sigo haciendo docencia, pero la docencia de estas terapias, la docencia Esto es nuevo. desde ahí, exacto, y lo disfruto un montón, y como vos me sorprendió cuando dijiste, ¿cómo va cambiando la prosperidad económica? No es de un día para otro, es de a poquito. Y para mí sí es un antes y un después. Yo tengo como un quiebre. Es increíble. Entonces, Es increíble, sí, justamente. sí. Entonces veía yo que digo, bueno, evidentemente hace 10 años como que terminé de reparar, sí, lo que tenía que reparar, y ahí es como me vino un quiebre, porque fue así, de repente dije, no disfruto esto, ya no quiero más esto, ya no lo disfruto más. Fue increíble, entonces te escuchaba con ¿Ves? mucha asombro. Muchas gracias por tu intervención, Fabi. Entonces, a ver, hay algunas preguntitas por ahí en Instagram que las voy a responder de inmediato. ¿Quiénes se dedican al teatro o al cine? Cha. Esto es súper importante, porque las personas que se dedican al teatro se profesionalizan para tomar diversos roles, ¿cierto? Eso es lo que hace un actor. Se prepara, tanto física y psicológicamente, para poder adoptar cualquier rol que el guión les permita, por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces, los que trabajan en teatro como actores y muchos del rubro están reparando historias de hijos no nacidos. Muchas veces historias no reconocidas en el clan. Estamos hablando de hijos abortados, tanto de forma natural como de forma premeditada, da lo mismo cuál, pero son personas que estaban destinadas a tener una vida y esa vida de forma dramática y de forma muy temprana se fue truncada, bloqueada. Entonces, esta nueva generación de descendientes, que muchas veces sucede con hermanos, o sea, acá no estamos hablando historias tan antiguas, estamos hablando de historias bastante recientes. Cuando como madres hemos tenido o padres hemos tenido historias de aborto o historias de hijos no nacidos, nuestros próximos hijos o nuestros próximos descendientes suelen tener profesiones como actores, como profesores de yoga, como ligado a las artes, si es que esto se mantuvo en secreto. Y muchas de las terapias alternativas tienen que ver con esta situación de vidas de hijos no nacidos o de exiliados olvidados en el clan. ¿Ok? Me preguntan, ¿y las personas que se dedican a la música, qué será que reparan? Algo de lo que estaba diciendo yo y que me voy a permitir repetirlo porque la música es algo, muchas personas se dedican a la música. Hay dos cosas fundamentales que entender en la música o que entender con los artistas musicales, ¿ya? O con los profesores de música o qué sé yo, porque hay varios matices, ¿no? La música en sí, por lo general, propone la manifestación del espíritu. La música nos sirve para domar a la bestia. La música nos
sirve para enamorar. Entonces, muchas de las cosas que tienen que ver con la música tienen que ver con el lenguaje del amor, así como el arte o los chocolates o lo simbólico que hablamos al principio con la historia de la Pili, ¿ya? Puede tener que ver una reparación de historias de amor no contadas si a lo que yo ejerzo musicalmente es en composición, ¿ok? Puede ser historias de amor. Si a lo que yo me dedico en la música es la instrumentalización, o sea, yo toco un instrumento, tiene que ver con historias que no se saben y que no se pueden expresar. Estamos hablando de secretos. Si estamos hablando de música clásica, vamos a estar hablando entonces de historias bastante antiguas, no son historias modernas. Si estamos hablando de artistas urbanos tipo reggaetón, estamos hablando de historias muy recientes. Estamos hablando de que hermanos de ellos fueron hijos no nacidos, o ellos son hijos de un secreto, o ellos son hijos de un amor no correspondido o de un amor que se vivió en secreto, porque ellos están en boga. Es distinto a la música clásica que viene desde muchos años atrás. Si yo soy profesor en música, yo estoy enseñando este arte. Y así se van generando entonces estos matices, digamos, de reparación. Vámonos ahora. Voy a revisar unas últimas preguntas de las que encuentre por acá, chicos. Me van a perdonar que no pude estar suficientemente atento a los chicos de Instagram. Claudia, felicidades, he visto tu crecimiento en redes sociales, nos seguimos desde el inicio. ¡Oh, muchas gracias! Un abrazo, qué lindo comentario. Los odontólogos, perfecto. No te olvides de mí, por fin. No me he olvidado, Nikita. Vamos a hablar ahora de la hipnosis. Perfecto. Los odontólogos trabajan con los dientes, evidentemente, y sobre todo con las caries, con la deformación de la mordedura. ¿Ok? Los dientes son una forma de defensa. Los dientes, cada uno de ellos representan a nuestros miembros de la familia más cercanos, padres nuestras paletas, incisivos nuestros hermanos y así hacia atrás. ¿Ok? Pero principalmente nos permite para capturar el bocado, para morderlo y para deglutir. ¿Por qué les estoy dando todo este antecedente? Porque es súper importante entender que entonces los odontólogos están trabajando historias de grandes rabias en su transgeneracional. Historias de traición o de grandes rabias donde se necesitó morder, se necesitó ser más animal. Y muchas de esas historias son historias del clan primario, situaciones entre padres o entre padres e hijos o entre hermanos de los padres. Y son historias que causan en su descendencia grandes problemas de desvalorización. Los huesos siempre van a hablar de desvalorización en la estructura. No tuve una familia suficientemente estructurada a raíz de esta situación. Estoy justo hablando, Monse Enríquez, de los odontólogos. Espero hayas escuchado. Estamos hablando de historias en los odontólogos, historias de desvalorización en el clan, en el seno mismo de la familia, por falta de estructura a son de una situación de alto nivel de rabia, donde se necesitaron mostrar los dientes, como lo hacen los perros. Necesitamos defendernos unos a otros, como la historia de Romeo y Julieta, algo así. Un hijo de Romeo y Julieta perfectamente podría haber sido odontólogo o mediador familiar. Si se dan cuenta, ¿no? Todos conocemos esa historia, ¿cierto que sí? Perfecto. Entonces, soy ingeniero agrónomo. Los que trabajan con la tierra trabajan con la madre tierra. Son historias donde tuvimos una madre que tuvimos carencia de madre. Cuando digo tuvimos, no necesariamente, chicos, es mi historia con mi mamá. Muchas veces es la historia de nuestros padres con sus propios padres. Ojo ahí. Porque después me dicen, no, es que yo me llevo regio con mi mamá, me estás diciendo esto. De repente las historias son más antiguas que eso. ¿Ok? Los que son agrónomos o trabajan en agronomía o trabajan en el campo, ¿ok? Depende de cómo le saquen provecho a ese campo, pero por lo general tiene que ver
con una relación de ausencia con la mamá o de carencia de mamá. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en el mundo de las terapias, que lo estábamos dejando al final, por ahí me insisten con la idea de la hipnosis, la psicología tradicional, la salud mental, el Reiki, eh, la clarividencia, eh, la energía humana y universal, la cruz de Ankh, el tarot. Vamos a hablar sobre todas esas cosas, ¿ya? Tenemos que entender lo siguiente primero que todo. Por lo general, toda esta rabia, perdón, toda esta historia, me quedé con la cuestión de los odontólogos, todas estas historias de terapeutas holísticos, sea de la rama que sean, ¿ok? Las constelaciones familiares, ahí me estaba hablando Patricia Gómez, como las constelaciones familiares, cualquier tipo de psicoterapia o cualquier tipo de la que hoy se denomina como terapia alternativa o holística, por lo general estamos al servicio de querer ayudar, ¿se han dado cuenta? Todos parten queriendo ayudar. Y les aseguro que todos tenemos una vida en primera persona de alto componente de dolor. Si no, no somos terapeutas. Eso es ley. No creo que ninguno se salve. ¿Ya? Pero por supuesto que van a haber historias de reparación diferentes unos de otros por la terapia en específico que yo voy eligiendo hacer. Muchos de nosotros hemos estudiado varias, pero nos quedamos con alguna que es regalona, ¿cierto? Instructores de yoga siempre son historias de no nacidos. Fabre Warrior Queen siempre son historias de hijos no nacidos, al igual que los actores, ¿ok? Eh, porque es la manifestación de la expresión del cuerpo, es el movimiento que mi ancestro, quizás mi hermano anterior a mí, no pudo hacer porque le faltó tiempo de poder manifestar esa expresión, poder mover su propio cuerpo, ¿ya? Los terapeutas siempre van a estar ligados a una reparación de una historia familiar que tiene que ver con excluidos, con secretos y con medicina tradicional que no fue efectiva, ¿ya? En el caso de la clarividencia o de las terapias energéticas como el Reiki, como la energía pránica, como los símbolos o las terapias que son ritualistas, me estaba olvidando, pues Margarita, gracias. Pero ahora voy con el hilo, ¿ya? Gracias por recordarme. Todas esas tienen que ver muchas veces con historias de gran sufrimiento, de gran vulneración de derechos, donde entonces es necesario cultivar en nuestros descendientes una nueva habilidad para que se den cuenta antes de que sufran nuevamente esa situación importante, esa vulneración de derechos. Muchas veces detrás de una mujer o hombre clarividente, medium o que trabaja con energía, hay historias de abusos sexuales reiterados, dolorosos, historias no sabidas y bastante trágicas detrás. Porque solo es la única forma, entonces, si ya no me protegió mamá, si ya no estuvo papá o alguno de ellos fueran los mismos que ejercieron esa vulneración de derecho, la única forma de salvar mi descendencia es que cultiven una nueva forma de darse cuenta de poder observar a un potencial agresor. Y es ahí donde nosotros como descendientes aprendimos Reiki, energía humana universal, energía pránica, clarividencia, lectura de registros akáshicos, tarot, todas esas cosas. Tienen que ver con la anticipación de un hecho doloroso. Porque entonces nuestros ancestros vivieron hechos dolorosos que si hubieran sido informados, hubieran sobrevivido a ellos. Por eso detrás de cada terapeuta hay una historia bastante potente. No es menor. No es menor eso que estamos hablando. ¿Ok? Por lo general son historias de peligro de muerte,
de graves vulneraciones de derechos. Los psicólogos, ahora voy a los psicólogos, Fabiola. En cambio, los que trabajamos un poco más en el área de la salud mental, ¿ya? Como psicólogos, psicoterapeutas, estamos hablando de una reparación de una historia ancestral ligada justamente a una falla en la salud mental de alguno de nuestros abuelos o de alguno de nuestros ancestros. Eso quiere decir entonces que reparamos el sufrimiento vivido a raíz de algún ancestro loco, bipolar, depresivo o historias de suicidio, ¿ya? O historias de estos típicos abuelos idiotas, por ejemplo, que habían antes, estos que tenían un genio insoportable y que simplemente se les tenía que aguantar porque eran así. Descendientes de ellos, les aseguro que más de alguno es psicólogo o terapeuta. Gloria, Verónica, tienes la manito ahí levantada. Vamos a hacer la última intervención y vamos a ir terminando con esta charla de hoy día. Chun, chun. Bueno, vamos a hablar primero. Me preguntan por Instagram, los que trabajan en cine, los leí ya, los respondí. Los que trabajan en radio, trabajan en las comunicaciones. Son historias ancestrales que se sufrió por desinformación o por falta de comunicación. Muchos de ellos, historias de inmigrantes, como ya lo comentamos. Soy ingeniera industrial, no ejercí. Hoy en día trabajo como ayudante de profesora en actividades, a cantar, pintar y jugar. Mira qué interesante, trabaja con niños. Párvulos, profesores de prekinder, ayudantes de sala, las personas que hacen el aseo en un jardín infantil, todos tienen que ver con historias de falta de protección en esas edades de sus ancestros. ¿Ok? Historias de protección o historias de vulneración de derechos o historias de falta de acceso a la educación, pero en ese marco de edades en sus ancestros. ¿Ok? Todos los que están ligados a la educación per se tienen un componente de falta de acceso a la educación en sus ancestros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un abrazo grande a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia de hoy. Los dejo cordialmente invitados. Reserven la fecha del sábado 16 desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche. Vamos a estar con el segundo Congreso Latinoamericano de Biodescodificación y Terapias Afines. No solo voy a estar exponiendo yo, va a estar exponiendo uno de los personajes más relevantes, referentes. De él aprendí muchísimo. Estoy muy contento y orgulloso de mí mismo de haber podido invitarlo y que haya aceptado esta invitación. Pero en el Congreso les cuento que va a estar Salomón Selam. Salomón Selam es un médico, investigador y escritor. Él fue de los primeros que empezó a hablar sobre la teoría de los yacientes, cuando estamos cargando las historias de nuestros ancestros muertos, las historias de estos abortos. Dime, Margarita, se me olvidó, pero recuérdamelo, por favor. Escríbemelo y yo te voy a leer por mientras estoy haciendo la invitación, ¿ya? Él escribió la historia de los desórdenes amorosos y cómo estamos repitiendo las historias de desórdenes amorosos de nuestros abuelos, por ejemplo. Él fue el primer investigador, por lo menos que yo sepa, puedo estarme equivocando, en que acuñó el término de la inversión psíquica. Cuando estamos funcionando como hombres más desde el hemisferio izquierdo y como mujeres más desde el hemisferio derecho, que es lo que él acuñó como la alergia a la alegría. Miren qué importante, tremendo referente. Va a estar exponiendo de forma gratuita para ustedes.
Va a estar Stephanie Maliabel, una doctora especialista en epigenética mexicana de primera línea, exponiendo para ustedes. De forma absolutamente gratuita, porque ustedes solo se inscriben con el mail y punto. Ustedes ya me conocen, yo soy súper simple para eso. Les voy a mandar el link a todos los que quieran participar. Desde ya reserven esa fecha. Margarita, háblame por interno y recuérdame, ya, y yo te respondo con un audio, por favor. Reserven la fecha del sábado 16, día antes de las elecciones de Chile. Ya, les aviso, porque yo no me había dado cuenta de que teníamos elecciones, resulta que estaba organizando el Congreso para el día 17, por eso se traslada al día sábado 16, desde las 4 de la tarde hasta más o menos las 8 y 9 de la noche. Va a estar también Paula Rojas, experta en trauma severo. Ella fue de las terapeutas que logró participar dentro del informe VALIC en Chile, experta en derechos humanos, experta en trauma, hablando acá face to face con ustedes, y ustedes van a poder hacerle todas las preguntas que quieran. Y un par de sorpresitas por ahí que todavía no me han confirmado, por eso no he lanzado la parrilla completa, pero ya las inscripciones están abiertas, inviten a participar, crezcamos juntos, no se pierdan esta oportunidad, es un tremendo regalo de Navidad. No hay mejor regalo desde mi punto de vista que poder aprender, ¿ok? Todos los que quieran participar, su email, por favor, por interno, en Instagram o en mi WhatsApp, ¿ok? Y ya desde el día de mañana les va a estar llegando la confirmación de su inscripción. Un abrazo enorme, muchas gracias, Nikita. Un abrazo enorme a todas y a todos. Próximo martes nos seguimos viendo con otro tema interesantísimo que ustedes van a estar eligiendo. Me enorgullece la convocatoria, se las agradezco muchísimo también. Me encanta que participen en las encuestas, tanto de Instagram como del grupo de WhatsApp. Esta vez estuvo más peleado que nunca el otro tema. No lo voy a dejar olvidado, porque si estuvo tan peleado es porque también les interesa. ¿Ya? Voto a voto, solo con 3 votos de diferencia o 4 se estableció esta masterclass, en vez de la otra que hablaba de los 4 hobbies que tenemos que practicar en nuestra vida para recuperar nuestro bienestar. Seguramente en una próxima vez. Hola, ¿cuál es el costo? Completamente gratuito. ¿Qué costos? Aquí no hay costo. Acá solo si tienes ganas de participar, participas y punto. Aquí es completamente gratuito. Otra cosa es que te quieras convertir en terapeuta. Por supuesto que si te quieres convertir en terapeuta y formalizar todo lo que hoy día estamos aprendiendo, existen sus diplomados, el diplomado en biodescodificación y abordaje terapéutico, que comienza el 6 de enero del 2024, la nueva generación. También la formación en constelaciones familiares para que te puedas convertir en terapeuta en constelaciones familiares, misma fecha también comienza. Eso es para oficializar todas las cosas que ustedes van aprendiendo, por supuesto, con toda una metódica para que se conviertan en terapeutas en el área. Pero este tipo de experiencias, como las del Congreso, son completamente gratuitas. También, si me siguen en las redes sociales, van a ir observando que de vez en cuando genero seminarios específicos, cursos cortos de profundización sobre algunos temas. Se viene el seminario en desórdenes amorosos o en amores difíciles. Se viene el seminario en trastornos de comportamiento. No se lo pierdan si ustedes son terapeutas de cualquier área. Entender las relaciones de pareja basado en cómo estamos repitiendo un patrón, o entender los trastornos de comportamiento basados en los RIL que se activan a nivel cerebral, es una información vital para poder tener una atención seria y más profesional de nuestros pacientes, sea la técnica que sea. Dicho sea esto, y que me canse un poquito, un abrazo enorme. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Adiós.